Buenos días, nos encontramos aquí para presentaros cómo podríamos obtener las obligaciones trimestrales. Tenemos que tener en cuenta que es el primer trimestre que vamos a presentar y con lo cual se van a dar una serie de tips o consejos a la hora de generar el fichero. Pues bien, en primer lugar, lo que debemos de hacer es ir a operaciones fin de ejercicio, procesos de cierre. Y una vez que estamos en esta pantalla, debemos ir con intro hasta el final e indicar la cuenta del Plan General de Contabilidad Pública. ¿Para qué se hace esto? Pues esto se hace para calcular los datos de simulación para el cierre, que también se va a ver afectado a la hora de generar el fichero, y para obtenerlos con los datos correctos, pues debemos de hacer este paso previamente. Como es normal, estamos en 2024, en el primer trimestre, no existirá el ejercicio siguiente. Nos da este mensaje de aviso, pero es totalmente informativo. Le daríamos a aceptar, con intro hasta el final, y confirmaríamos los datos. Una vez que hemos hecho este paso, también es muy importante verificar si tenemos ya el asiento de apertura contabilizado. ¿Por qué? Porque determinado fichero, como el de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, nos va a tener en cuenta el importe de la cuenta 413.1 y su subdivisionaria. Si no está el asiento de apertura hecho, a la hora de validar el fichero generado en la plataforma podemos tener ciertos errores. Por ello, ¿cómo podemos comprobar si tenemos el asiento de apertura hecho o no? Pues desde procesos de apertura, asiento de apertura de la contabilidad. En este caso, en esta entidad ya tiene el asiento de apertura de la contabilidad realizado, con lo cual no debería tener problema a la hora de validar los ficheros con los saldos iniciales de derechos, de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que vengan de años anteriores. No obstante, tenemos un tip para solventar este problema. ¿Por qué? Pues si la entidad no tiene el cierre hecho de 2023, obviamente no va a tener el asiento de apertura de 2024 contabilizado. En este caso, lo que puede consultarse es, por ejemplo, en el ejercicio 2023, el saldo final de obligaciones pendientes de aplicar y realizar un asiento directo en 2024 para reflejar ese saldo final. ¿Cómo haríamos ese asiento directo? Pues en primer lugar, si por ejemplo vamos a hacer el asiento, reflejar el saldo inicial de OPAS, de las operaciones 413, tendríamos que ir a contabilidad general, plan contable, mantenimiento, y las cuentas que vamos a utilizar, por ejemplo, 1200, verificar que tengan este check. Si no, marcar permitir acceso directo a la cuenta y guardarlo con el disquete. Vamos a utilizar esta y, por ejemplo, la 413.10. Una vez que hemos verificado que tenemos acceso directo a la cuenta, directamente iríamos a introducción de asiento, contabilización de asiento, daríamos a intro, regularización, asiento inicial de OPAS, por ejemplo, e iríamos de la 1200, por ejemplo, a la 41310, que es la que le hemos dado acceso directo, y pondríamos el importe de ese saldo de OPA. Por último, por ejemplo, si ponemos 300 mismo, tendríamos que guardar el registro para que se grabe el asiento. Una vez que ya se haya generado después el fichero y se haya subido a la plataforma, pues se eliminaría este asiento. ¿Cómo eliminaríamos el asiento? Desde administración del sistema, tablas básicas, procesos, y pasaríamos el proceso de eliminar el asiento. Por ello es muy importante quedarse con el número de asiento cuando se graba, para después indicarlo aquí y eliminarlo. Y así evitar duplicidades después a la hora de hacer el asiento de apertura y evitar también futuras validaciones. Esto siempre y cuando pues el asiento de apertura no esté realizado y a la hora de validar el fichero pues salga el tipo, o sea, de que la cuenta 4.3 está en negativo, porque se hayan aplicado OPAs pero no está reflejado el saldo inicial contable, o errores de ese estilo. Otro consejo importante, pasar el proceso de validación del sistema.
¿Por qué? Porque hay validaciones como la 23, la 60, la 32, la 33 que afectan los acumulados de obligaciones de corriente o de derechos de corriente. Con lo cual, si esa validación están saltando durante la ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2024, nos saldrán errores incoherentes y por tanto informaremos de datos erróneos. Recordamos que las validaciones las pasaríamos desde administración del sistema, procesos de validación del sistema y le daríamos a aceptar y nos generaría el fichero con aquello que saltara. Otro consejo, sobre todo para la primera vez que se realizan las obligaciones trimestrales, entrar y salir en 2024 del fichero de coordinación de haciendas locales. Solamente con salir y entrar es suficiente. Iríamos a administración del sistema, exportación, fichero de coordinación de haciendas locales. Entrar y salir. Más que nada esto es para refrescar los datos, vamos, para que las obligaciones trimestrales no nos dé un mensaje de que tengamos que entrar. ¿Vale? Entonces es recomendable entrar y salir, pero que no tiene mayor efecto. Y una vez estos consejos principales que se dan, ya podríamos ir generando lo que son las obligaciones trimestrales. Se aconseja realizar la estimación de la liquidación para que tenga en cuenta los datos estimados que no han sido ejecutados todavía. ¿Por qué? Bueno, la entidad al final va a poder decidir si realiza los cálculos de las obligaciones trimestrales con esos datos o no. Pero, ¿cómo haríamos esa estimación? Pues desde salidas por impresora, estimación de la liquidación del presupuesto 31 de diciembre. Como lo que se va a estimar es que lo que queremos a fecha de 31 de marzo, que es lo que vamos a rendir ahora, a presentar en las obligaciones trimestrales, pues pondríamos 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2024. Y le daríamos a recalcular. Aquí después pues aparecerán datos. Si quiere, o sea, se puede, una vez que se haya recalculado, se pueden visualizar tanto gastos como ingresos, dando siempre primero a filtrar. O incluso aquí, que tendremos también una visión de los gastos y de los ingresos. Si se quiere editar algún dato, pues es muy importante editarlo y dar siempre a actualizar. Pero si no, solamente inicialmente con entrar, indicar la fecha del trimestre y recalcular, sería suficiente. A continuación, pues los principales boletines, vamos, eso lo tenéis también en el manual que se os ha enviado, donde podéis obtener toda la información y todas las novedades sobre el módulo de las obligaciones trimestrales, pues sería el detallado genéricamente el boletín de novedades de la versión 882.10. También tenéis unas pequeñas especificaciones que de todas maneras las vamos a comentar ahora en el boletín de novedades de la 882.11 y por último el de la 931.11. Pues ya iríamos a generar el fichero. ¿Desde dónde? Desde administración del sistema, exportación de datos y soporte magnético, obligaciones trimestrales de suministro de información. Una vez que estamos aquí, bueno, indicar siempre la fecha del trimestre, en este caso pues será 31 de marzo de 2024. Esta es la ruta donde se guardan las plantillas por defecto, ¿vale? Y la ruta donde vamos a generar el fichero. Muy importante, yo voy a poner por ejemplo el escritorio, tener siempre permiso de lectura y escritura sobre esta ruta para que se generen correctamente y se pueda generar el listado. Pues bien, visto esto, decir que el formulario por defecto, las obligaciones trimestrales por defecto, va a incluir los ficheros F111 de resumen de clasificación económica, el F112 de desglose de ingresos corrientes, el F113 de desglose de ingresos de capital y financiero, F114 de desglose de gasto corriente, F115 desglose de gastos de capital y financiero y el F118 de remanente de tesorería. Si queremos visualizar estos datos, solamente tendríamos que marcarlo y exportar a Excel. Esto nos lo va a guardar pues en la ruta donde se guardan las plantillas. Tardará un poquito, ¿vale? Solamente que sepáis que
todos estos que hemos comentado los podéis exportar a Excel y obtener la información que es la que se va a incluir en el fichero XML, que es el que se subirá a la plataforma con los datos a fecha de 31 de marzo. No obstante, desde que se hizo el nuevo esquema en 2023, en abril de 2023 en formato XML, se incluyen más ficheros. ¿Cómo podemos ver los demás ficheros y ver la información? Pues el F119, el 10, el 13, el 14, el 12, el IA4, el IB5, el IB9, el IB12. Para estos ficheros complementar la información y ver la información que se va a subir, pues tendríamos que dar a configurar Trimlog. Una vez que se da a configurar Trimlog, aquí tenemos pues los distintos formularios y va a ser muy importante el código de entidad. El código de entidad, pues en el manual que se ha adjuntado nuevo sobre las recomendaciones a generar el Trimlog, viene una ruta, ya que se puede consultar directamente a través de internet el código de entidad de cada entidad. En este caso, pues voy a poner uno aleatorio. Y muy importante seleccionar el tipo de entidad correcto a la hora de generar el Trimlog. Mientras, pues aquí tenemos los distintos formularios. Aquí pues tendríamos que ir dando a recalcular datos y guardar datos. También esta información la podemos exportar a Excel. Todas aquellas que tengan la pestaña de exportar a Excel lo podemos exportar e importar. El F119, por ejemplo. También podemos exportarlo a Excel, guardar datos. Respecto a la dotación de plantilla, pues una vez que le damos a calcular, también podemos ir recalculando datos. También se puede exportar esta información a Excel y aquí pues ya la entidad tendrá que indicar la orgánica y el programa pues en función correspondiente a lo siguiente, en función a los siguientes grupos, pues para elaborar fijos planes de pensiones, indicar la orgánica que tenga dado de alta, en la cual se están contabilizando estos grupos para que SQLwin pueda hacer correctamente el cálculo. Todo esto viene explicado también detalladamente, sobre todo en el boletín 882.10. Una vez que lo tuviéramos, guardaríamos datos. Al final es ir pestaña por pestaña, recalculando y guardar datos. Eso sí, ficheros, es decir, los formularios F1113, el F1114, el F1116 y F1117, esto sí, como podéis ver, no hay nada de recalcular datos. ¿Por qué? Porque esta información la tiene que incluir la propia entidad. Entonces la incluiría, por ejemplo, y le daría a guardar datos. Es decir, toda esta información, que también viene especificado en el manual, en el boletín, la tiene que introducir la propia entidad, no es extrapolable de SQLwin. Respecto a los ficheros IA5, IB5, IB9, IB12, pues se pueden recalcular datos, como vemos aquí, y también podemos exportar a Excel. ¿Por qué? Pues si, por ejemplo, la entidad no está conforme o quiere realizar modificaciones y no quiere ir rejilla por rejilla, esta información, tanto en el formulario IA5, IB5, IB9 y IB12, puede exportarlo a Excel. Y una vez que lo ha exportado a Excel, realizar las modificaciones pertinentes en la propia Excel y posteriormente importarlo a través de importar. Una vez que se importa esta Excel tras ser editada, tanto en el IA5 como el IB5, como el IB9, como el IB12, ya posteriormente no va a permitir modificar en la rejilla, sino que si quiero modificar cualquier dato, tengo que importar de nuevo la Excel. ¿Vale? Solamente que sepáis que una vez que se utiliza la funcionalidad de importar a Excel, a exportar y después se importa esa Excel ya modificada y editada por el propio usuario, pues tendrá que volverla a importar.
Y una vez que ya están incluidos los datos generales y se ha completado, se han ido recalculando datos, guardando datos y complementando toda la información necesaria, pues directamente lo único que faltaría será generar el fichero TreeLog. Aquí hay un campo observaciones que es totalmente opcional, aunque te avisa el programa, por si la entidad desea indicar algún tipo de observación. No obstante, si no se le va a indicar ninguna observación, te permite continuar. Y como antes hemos hecho la estimación de la liquidación, que indicamos la fecha del trimestre, SQLwin pues también te va a preguntar si quieres utilizar los datos de la estimación o no. Pues le daríamos en este caso, por ejemplo, así. Esto ya es totalmente libre elección del usuario. Siempre va a aparecer la relación de las clasificaciones, pues si están completadas, le daríamos solamente a confirmar, tanto para gastos como para ingresos. En este caso, pues ya están confirmadas y ya nos generará el fichero XML. Pues con esto termino la presentación. No sé si es que puede tardar un poquito, pero con esto ya así sería la generación del fichero de las obligaciones trimestrales, así como los principales tips o consejos que os podemos dar a la hora, para que lo tengáis en cuenta a la hora de generar el TreeLog. Muchísimas gracias por la atención.